Estamos aquí Contigo en la Mañana con Carlos Pinto. La verdad es que la sección más esperada de la semana, Carlos, 11:10. Quedas con la transmisión para que nos presentes el reportaje En búsqueda de la verdad de Karina Paredes. ¿Quién es Karina Paredes? Bueno, antes de decirte esto, quisiera decirle a la gente que, como dices tú, nos espera los días jueves. Digamos que a partir de hoy vamos a ir los días viernes. Si en algo ayuda a todo eso para que nos reunamos, como dice Julio César, a ver estas historias que son tremendamente impactantes. ¿Y quién es realmente Karina Paredes? Bueno, Karina Paredes es una joven como muchas, que tiene 18 años. Esta es una historia de una joven que lucha tremendamente por cumplir sus sueños. Y cuando piensa que su vida ya en algún modo le pertenece y ella rasguña estos grandes anhelos, comienza la segunda historia, probablemente la más triste y dramática de Karina Paredes. Los estudios indican que durante la niñez se forjan los patrones más significativos de nuestra conducta. Y es probable que esos hayan convertido a Karina en una mujer que hizo todo por salir adelante, a pesar de que su vida tuvo más de agraz que de dulce. Mi hermana siempre fue de mucha imaginación. Cuando éramos niñas le gustaba contarnos historias. Hubo un momento, por ejemplo, que dormíamos todas juntas, entonces todas las noches ella nos contaba cuentos diferentes. Tenía mucha imaginación y aparte que le gustaba leer. Era chistosa, le gustaba tener amigos, era extrovertida. Cuando uno ya la conocía era súper extrovertida, porque así de principio no, pues de principio como que costaba entrar como en su mundo. Cuando Karina tenía solo 8 meses, sus abuelos la separaron de su madre, María Angélica Pacheco, quien fue expulsada de la casa y se vio en la necesidad de trabajar como asesora del hogar puertas adentro, en Punta Arenas. Cada vez que podía visitaba a su hija y entregaba el dinero para su crianza. Cuando mi mamá se quedó embarazada era muy joven, ella tenía 19 años. Entonces su papá era un hombre alcohólico y agresivo. Entonces mi mamá obviamente tenía 19 años, estaba embarazada de mi hermana Karina y tenía mucho miedo, ocultó su embarazo hasta que no pudo más. Entonces ya mi hermana nació como en esas condiciones como de temor, de miedo, de estar escondida. Su papá biológico nunca supo que mi mamá estuvo embarazada de ella. 4 años más tarde, María Angélica viajó desde Punta Arenas, decidida a recobrar a su hija tras haber formado una nueva familia. Para la abuela y sin duda para la niña, ese desarraigo generó una marca indeleble. No fue porque ella la dejó, no fue porque quiso, no fue porque no la quería, fue porque las circunstancias se dieron en esas condiciones y mi mamá recién en ese momento se la pudo llevar por fin. Por fin tuvo como su casa sola y para poder tenerla como corresponde. María Angélica se había casado con Pedro Paredes, un marino mercante que no tardó en darle cariño y sentido de paternidad a Karina, al punto que decidió adoptarla. La niña, ahora convertida en Karina Paredes Pacheco, fue la mayor de los hermanos que conformaba la familia. Bueno, ella era la que nos creaba un mundo imaginario con mi hermana chica. Nos creaba como el juego divertido, nos hacía meternos en su imaginación, siempre de jugar, así de imaginar cosas divertidas. Cuando todo hacía suponer que la vida le ofrecía a esta joven un hálito de dulzura, fue la actitud estricta de su madre la que le hizo pensar que era una forma de establecer una diferencia con el resto de sus hermanas. Mi mamá
vio muchas cosas tristes, vio muchas cosas dolorosas en su infancia y su carácter se endureció, se hizo una mujer dura y yo creo que quería que nosotras fuéramos como fuertes. Yo creo que esa era como su idea, que seamos fuertes porque la visión que ella tenía de la vida era muy dura, había mucho sufrimiento. Entonces mi mamá con nosotras era estricta, pero siempre estaba preocupada de estar con nosotras, de que estudiáramos, de que saliéramos adelante. Quizás fue ese pensamiento autoimpuesto que alimentó en silencio durante su adolescencia el que la fue distanciando de sus padres, y a la hora de estudiar una carrera optó por postular a la capital. Fue de este modo que Karina Paredes ingresó a estudiar obstetricia a la Universidad de Santiago. En la familia estábamos todos muy orgullosos porque de todas las generaciones hacia atrás nadie había podido ir a la universidad. Nuestra familia siempre fue de mucho esfuerzo, de agricultores, de pescadores. Nuestra familia en Puerto Natales, en Magallanes. Y ella tenía su sueño de ser matrona, de estudiar obstetricia, y lo logró y fue una gran alegría y ella estaba muy feliz porque iba a poder salir de Punta Arenas, iba a poder conocer el mundo, iba a poder ser independiente, iba a lograr sus sueños. Entonces mi familia, mis papás, apoyándola, pensando obviamente en lo mejor para ella, le compran el notebook, hicieron unas grandes inversiones para que ella pudiera estudiar. Fue así que por seguridad, sus padres prefirieron que se quede en casa de un matrimonio conocido que vivía en la comuna de Maipú. Ellos le arrendaron una habitación con pensión completa a Karina. Yo conocí a la hija de ellos dos. Nos hicimos amigas en la escuela Bernardo Higgins en Punta Arenas. Éramos del mismo curso y teníamos una buena relación y andábamos juntas para todos lados, pero era dentro del colegio. Yo no conocía su casa, por ejemplo, ni ella la mía, y a sus papás era como de vista nomás. Había cordialidad, había una buena relación de educación con mis papás y sus papás, pero más que nada la relación era de nosotras en esa época. Cuando llegamos a octavo básico, a ellos los trasladaron a Santiago. Y ahí fue cuando en un paseo de curso le dijeron a mis papás, oye, pero como la María José va a ir a estudiar a Santiago, obviamente, porque en esa época yo ya tenía mis planes de estudiar fuera de Punta Arenas. Entonces dijeron, pueden venir a nuestra casa, se puede quedar aquí para que ella, esté como más protegida, que Santiago es peligroso. Pero como la Karina era mayor que yo, ella egresó primero de cuarto medio. Entonces, como ella había quedado en la USACH, estaba el tema de dónde se iba a quedar, qué alojamiento iba a tener en Santiago. Y le dije a mis papás, pero se puede quedar donde esta familia, porque son conocidos, pues es mejor. Es mejor que de cualquier lugar. Y mis papás, les pareció buena idea, sí, dijeron, vamos a contactarlos, vamos a saber qué opinan. Los contactaron y ellos aceptaron. De este modo, la joven Karina Paredes llegó a cumplir el sueño de convertirse en una profesional, lejos de su familia y con el convencimiento que esa sería la mejor etapa de su vida. Nos conocimos desde el primer día de que nosotros ingresamos a la universidad. El primer día de clases, de hecho, congeniamos junto con otras amigas e hicimos inmediatamente un grupo. Nos llamaba la atención justamente que como ella era de provincia y bastante lejos de Punta Arenas, como la experiencia de haberse trasladado desde allá hasta la Universidad de Santiago, nos llamaba la atención y siempre le preguntábamos cosas acerca de su vida allá en el sur, que era prácticamente una vida de campo, una persona súper cercana, una amiga incondicional. Ella de hecho nos apoyó en bastantes cosas, procesos personales de cada una, bastante intensos. Ella siempre estuvo ahí, una muy buena amiga, consejera, oyente, una niña muy sensible. Una persona que le gustaba divertirse, le encantaba leer, fanática de leer, sobre todo Harry Potter, muy fanática, le gustaba mucho escribir, también escribía mucho.
era muy sociable, como que todo el mundo que la conocía la quería mucho. Karina siempre fue una persona muy interesada en estudiar obstetricia. Disfrutaba mucho con las clases, disfrutaba cuando teníamos, por ejemplo, estos pabellones de anatomía, cuando teníamos actividades como de laboratorio. Era una alumna bien estudiosa. Era una buena alumna y se dedicó por completo a sus estudios. De a poco fue perdiendo la timidez y sociabilizaba bastante con sus compañeras. La capital la cautivó y, pletórica de esperanza, consideró que esos momentos debían quedar plasmados en su diario de vida, el custodio de sus más íntimos secretos. Era una carpeta que ella le iba agregando hojas. No era un diario común. Entonces ahí iba escribiendo y le iba agregando hojas. Y yo creo que escribía todo ahí. Ella lo cuidaba sigilosamente, que nadie lo pudiera ver. Solo nos contaba que tenía un diario y que escribía las cosas que pasaban y las cosas que también pensaba. Iba a la universidad y lo llevaba, a mi casa lo llevó, sí, escribía. De repente una la veía y estaba escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? No, nada, se reía. Así era ella, cantaba escribir. En la pensión donde vivía Karina, su vida fue placentera los primeros meses, pero después lo empezó a pasar mal. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esa pensión que la tenía demasiado complicada? Mi hermana llamaba a mi mamá en la madrugada, siempre llorando, muy triste, como con crisis de angustia así grave. Mi mamá sabía que le estaba pasando algo malo y esa fue la razón por la que quiso que se devuelva. Le decía: Karina, te tienes que devolver, no puedes estar así, la estás pasando mal, está pasando algo. ¿Qué está pasando? Ella no decía. Presuntamente la situación en la casa de Maipú se fue transformando en un calvario. Pero era algo que ella jamás se atrevió a denunciar. Con el dueño de casa, no muy bien, es que él era raro. Le hacía broma en doble sentido y ella se sentía mal, se sentía incómoda. Entonces nosotros le decíamos que se fuera de esa casa. Era como una especie como de un coqueteo, como de que algo te quiero decir, pero que no correspondía hacerle esa broma, no venían al caso tampoco. Ella, una chica joven, estudiante, merecía un respeto, o sea, de parte de esta persona que solamente era el dueño de casa y que era el pensionista, o sea, el que le daba la pensión a ella. Una vez que él la estaba mirando cómo se vestía y ella como que cerró, cosas así, pero no era que siempre nos contara eso, pero sí casos puntuales que nosotros lo encontrábamos extraño. En la universidad existían algunos ramos como química y física que le exigían demasiado estudio. Y sin darse cuenta, Karina comenzó a sentirse presionada, tanto en la pensión como en la facultad. Su madre, al hacer eco de sus pesares y considerando que su estadía en Santiago le creaba serias dificultades, le pidió que regresara cuanto antes a Punta Arenas. Incluso le sugirió estudiar kinesiología en la Universidad de Magallanes. Karina no tardó en responder que por ningún motivo dejaría de lado sus estudios y por tanto se negó a volver. El diálogo fue tan áspero entre madre e hija que la relación entre ambas se quebró. Fue ahí que sus padres decidieron no enviarle más dinero. Pensaban que de ese modo la obligarían, en cierto modo, a regresar a Punta Arenas. Mi mamá quería que la Karina se devuelva porque notaba que estaba mal, que le estaba pasando algo. Y era grave, pero como ella era mayor de edad, no la podía obligar tampoco a devolverse. Mi hermana no se quería devolver. Ella no quería devolverse. Entonces mi mamá y mi papá tuvieron la idea de dejar de enviarle dinero porque así pensaron que ella se iba a devolver.
Cuando estaba bien la relación con su familia, nunca tuvo problema. Pero ya al momento que hubo esta presión de la familia para que Karina volviera a Punta Arenas, y obviamente ellos restringieron todo lo que los ingresos económicos hacia ella, Karina sí, pues pasó por momentos súper difíciles económicamente, momentos en que nosotras tuvimos que ayudarla. Mira, Karina era capaz, por no tener dinero para la locomoción, por ejemplo, de caminar toda la avenida Pajaritos, llegar a lo que es la Alameda y llegar a la universidad. Eso lo podía hacer en la mañana y en la tarde. Y sabes que nunca se quejaba porque ella lo hacía, no me queda otra, se resignaba. Otras veces nosotros le pasábamos plata, a veces para comer no tenía, también nosotros también le ayudábamos. Habían otras compañeras que también la ayudaban. Como si esto fuera poco, en la casa donde Karina tomaba la pensión, en forma muy insólita, hubo un robo. Misteriosamente, unos meses antes de que mi hermana desapareciera en su casa, bueno, en la casa de estos señores, se robaron su computador. Solo su computador, nada más. Entonces, eso también igual fue súper sospechoso en la época. Sumado a esto, la situación con la dueña de casa donde ella vivía se hacía insostenible. Y lo fue aún más cuando su esposo le habría ayudado a pagar la universidad a Karina. Sí, él le ofreció. ¿Y eso le trajo problemas con su esposo? Eso dicen, eso dicen. Nosotros obviamente nunca pudimos hablar con ellos frente a frente. Karina estaba acorralada, llena de deudas y sin apoyo familiar. Su gran escape era su diario de vida. No sabía cómo enfrentar su repentina situación económica y entonces decide nada menos que demandar a sus padres por pensión alimenticia. Apremiada entonces por problemas económicos, angustiada, una historia llena de misterios y un dolor abierto en toda la familia de Karina. Clave es el diario de vida. Vamos a seguir con esta historia. Desapareció Karina Paredes. ¿Qué claves hay en su diario de vida? Continuamos revisando la historia de Carlos Pinto. Nadie sabía, por ejemplo, qué estaba haciendo mi hermana, si mi hermana se había puesto a trabajar, si se había seguido estudiando, si se había ido de esa casa, porque mis papás intentaban comunicarse con ella y ella estaba enojada y no contestaba de vuelta. Mis papás llamaron a la pensión para saber qué hacía mi hermana, y en la pensión, las veces que contestaron, porque nunca contestaban, dijeron que no sabían, que la veían que se iba en la mañana y que volvía en la noche, que no tenían ni idea qué estaba haciendo. ¿Cómo se enteraron? Cuando llegó la demanda. Llegó la demanda por pensión de alimentos, entonces ahí mis papás se enteraron de que ella seguía estudiando y bueno, tenían que pagarle la educación, era su derecho. Cuando, por ejemplo, ella comenzó con todo el proceso de la demanda hacia los papás, ella pudo obtener, por ejemplo, hogar universitario. La demanda se hizo efectiva y sus padres tuvieron que contratar a un abogado para que los represente. Ellos no pudieron estar presentes en la primera audiencia y en rigor decían desconocer la real situación en que se encontraba vuestra hija. Fue una lucha que Karina no hubiese querido dar, pero no encontró otra salida. La comunicación con sus padres no mejoró a partir de esta exigencia legal. Sin embargo, ella, luego de culminar favorablemente su primer año de obstetricia, comenzó a sentir que de nuevo su vida le otorgaba una suerte de tregua. Logró conseguir para su segundo año en la universidad una beca de estudios. La Karina siempre quiso seguir estudiando, como fuera. A veces nos poníamos a pensar, Karina, pero ¿cómo voy a hacer para pagar el arancel? ¿Cómo vas a hacer para pagar la U? Y si no, de alguna forma lo voy a ver el tema de las becas. Y ahí cuando ella inició el proceso de beca.
El juicio por pensión alimenticia en contra de sus padres marcó un hito, no solo por lo inusitado, sino también porque la justicia dictaminó a favor de Karina. De ahora en adelante, todo sería diferente para esta estoica estudiante universitaria que logró sacar fuerzas cuando sus sueños estaban imposibilitados de tomar vuelo. Sin embargo, cuando el cielo se abre y esta joven estudiante está a punto de alcanzar lo que siempre deseó, ocurre un suceso único e impredecible. El 19 de julio del año 2006, Karina Paredes, de 19 años, falta a clases por primera vez. Son sus amigas quienes se inquietan con ese hecho, ya que entre ellas no existían secretos. Lo primero que hacen cuando terminan las clases es ir a la casa donde Karina tomaba la pensión. El último día que yo vi a la Karina fue un día martes y ella estaba estudiando para un examen de física. Y le dije, hoy ¿te vas a quedar aquí? Me dijo, sí, me voy a quedar estudiando para el examen. Ah, ya, cuídate, nos vemos. Y después nosotros, el otro grupo de amigas, nos fuimos a estudiar a la casa de una de ellas para otro examen. Fuimos a estudiar en la noche y nos quedamos de un día para otro y nos dijimos, oye, ¿alguien ha sabido algo de la Karina? No, la llamamos, no contestaba, raro. Entonces después, el día sábado, fuimos a la casa donde ella estaba viviendo y llamamos y preguntamos qué pasaba con la Karina, dónde estaba, porque no contestó ella, y ahí el dueño de casa nos dice, no, la Karina es una malagradecida, se fue hasta con el cepillo de dientes. Así como estaba muy enojado. Nunca nos dejó entrar, él siempre nos atendió en la reja, súper hermético, súper escueto en la respuesta, y él nos dijo que no, que Karina no estaba y que se había ido y que se había llevado sus cosas y que ni siquiera le había agradecido o no le había dicho nada más. Y nosotros quedamos como, ¿qué onda? ¿Cómo se fue? No nos contesta, eso es imposible. Y dijo, sí, y tengo su diario de vida y yo sé que ella salió y no sé qué, porque el fin de semana anterior a ese examen ella se había quedado en mi casa. Entonces nosotras salimos a un cumpleaños de un amigo y él sabía eso, o sea, lo leyó. ¿Lo leyó en el diario? Sí, porque ¿cómo se iba a enterar de eso si él no sabía? Y él tenía el diario y ahí nosotras nos enojamos. Y le pedimos, ¿le pasa el diario de vida? Y él dijo que no. Así que ahí ese mismo día fuimos a poner la denuncia por presunta desgracia a Carabineros. Sus compañeras de universidad, intuyendo que algo raro está sucediendo con su amiga, dan aviso a la universidad de su situación y lo propio replican con un llamado a sus padres en los días posteriores. Ante tanta incertidumbre y la extraña desaparición de Karina, sus amigas entienden que existe un solo elemento que puede orientar verdaderamente sus pasos. Se refieren a su diario de vida. Es porque Karina debe obviamente haber escrito cosas importantes de su día a día, de su vida. Y quizás ese mismo diario compromete a otras personas. Me da mucho que pensar. Karina andaba con ese diario para todos lados. Ella escribía cada rato en ese diario, no lo soltaba, era como su posesión más preciada. No la soltaba, entonces que él la tuviera era muy extraño, que no contestara el teléfono, era muy extraño. Entonces, yo creo que a las chiquillas, mis amigas, también les dio la misma sensación mala, por algo fuimos a dejar la denuncia y después la buscamos mucho rato, pegábamos carteles por todos lados y nada, no pasaba nada. La denuncia por presunta desgracia activa de inmediato a la policía y consiguen como pista fundamental precisamente su diario de vida, que fue entregado por el dueño de casa. Lo extraño es que le faltaban muchas páginas, probablemente las más comprometedoras, pero que de igual modo el contenido de las que quedaron deja importantes huellas que orientan los primeros juicios de la PDI. Cuando mi hermana desaparece, lo único que dejó en la casa, según
fue su diario de vida y una que otra ropa que mi mamá tuvo que ir a reconocer con el tiempo después. Pero en este diario de vida faltaban páginas. PDI lo tiene así como en su carpeta de investigación. Faltan páginas y solo hay páginas que hablan de tristeza, de depresión, como si, siempre lo digo, como si alguien manipulara la información y dijera, no, mira, estaba súper triste, así que se hizo algo. Pero esa es una parte nomás del diario. Todo lo demás, alguien lo sacó. Los propietarios del inmueble donde alojaba Karina informan que un día en la mañana van a su pieza y ella ya no estaba. Pero más datos de eso no aportan. Entregan una serie de datos que no los puedo, obviamente, por ser parte de la investigación, indicar acá. Nuevamente la falta de información fidedigna la que alimenta los rumores en torno a su desaparición. Ese día que desapareció Karina estuvo en mi oficina contándome que estaba muy complicada porque le había diagnosticado en el centro de salud un síndrome angustioso más caso social, porque ella tiene varios problemas con sus padres. El día que desapareció nadie se dio cuenta. Nos hemos acotado netamente aquí que hay una acción de terceras personas y si bien también no descartamos el suicidio. Estaba como triste, pero los últimos días ya estaba saliendo de todo eso. Si ella quería haberse matado, podría haberlo hecho mucho antes cuando estuvo mucho peor. Viví unos meses acá, no era nada mío. Nos metió en un tremendo problema. Hay personas que la vieron salir con una mochila. La brigada tiene formado un equipo especial para investigarlo y está dentro de los 4 o 5 casos complejos que mantenemos todavía vigentes aquí en la unidad. Para ser sincera, los primeros días, incluso yo, como había pasado todo lo del juicio, yo igual pensaba de que ella se había ido con una amiga. Y mis papás en su momento igual pensaron eso. Porque era como hasta investigaciones pensó eso, porque era como lo obvio, o sea, se habían peleado con mis papás, había un juicio y de pronto no está. Yo dije, se enojó, se fue donde una amiga. Eso pasó los primeros días. Pero después, cuando empezó a avanzar la investigación, cuando se empezó a saber que el diario de vida le faltaban páginas, que se llevó todo supuestamente, que no... las declaraciones, las contradicciones en las declaraciones, ahí ya como que ya empezamos a darnos cuenta de que es muy probable de que le haya pasado algo. Ciertamente una revisión a la casa donde vivía en Maipú y una interrogación exhaustiva a los propietarios son las primeras acciones que se realizan para buscar a la joven Karina Paredes. Cuando mi hermana desapareció, ellos no avisaron a mis papás. Como había pasado lo del juicio, no había relación entre mis papás y mi hermana, estaban peleados. Entonces mis papás encontraban normal de repente que pasen días y no saber de mi hermana. Hasta que supieron porque llamó a la universidad. Pero esta familia jamás le avisó a mis papás que mi hermana no había vuelto más. Como que siempre hay una nebulosa sobre por qué ellos no le avisaron a mis papás que mi hermana se había ido según ellos. Y eso fue muy extraño para la época, que se haya llevado todo, menos su diario de vida. Eso es súper extraño. En esta investigación, aparte de cumplir con el protocolo común que se hace para todo caso de presunta desgracia, y esto parte con una entrevista a todo el círculo primario, secundario, amigos, familia, que requiere viajar, que requiere hacer empadronamientos también cerca de su domicilio, lugar de desaparición, consulta fuente de información, peritaje, se hizo intervención en el domicilio donde ella vivía, se hicieron muchos rastreos también, muchos rastreos en distintos lugares también, información, como le decía, que también entrega, porque este caso fue bastante mediático, incluso que tuvimos la lamentable pérdida de un detective en un rastreo, en un accidente obviamente, pero se hicieron muchas diligencias a raíz de este caso. Y la complicación mayor es que también se recibe información que uno tiene que corroborar y en muchos casos no es información fidedigna, son informaciones sencillamente falsas, que en el minuto de recibirla obviamente uno no tiene que corroborarla, investigarla y comprobarla. Una serie de rumores, muchos de ellos contradictorios, pululan en torno a la extraña desaparición de Karina. Algunos dicen que fue vista por última vez en la sala de computación de la Universidad de Santiago. Otros
que la vieron salir de la casa en la comuna de Maipú. Incluso muchos aseguran también que ella nunca salió de la pensión. Los desdichados resultados respecto a la desaparición de Karina permitieron que su causa quedara archivada. Eso hasta ahora. La Fiscalía le informó a la familia que revisarían nuevamente el caso, porque detectaron incongruencias en ciertas diligencias y otras que no se habían realizado por falta de tecnología en aquella época. Contarles que reabrimos el caso con el fin de revisar la arista de aquella época, poder entrevistar asimismo a los testigos que conocieron a Karina en aquel entonces y aquellos otros que por diversos motivos no pudieron prestar testimonio. Queremos revisar si quedó algo pendiente o si podemos revisar algún tipo de evidencia conforme avanza la tecnología. Nuestro objetivo es ayudar a la familia a cerrar este duelo y en definitiva establecer qué fue lo que ocurrió con Karina. Tenemos varias diligencias en curso que ya están coordinadas ya y se está trabajando, de hecho, permanentemente con la Fiscalía de Pudahuel hemos tenido algunas reuniones también para poder iniciar un nuevo camino de investigación para poder llegar a un resultado positivo. Nosotros no podemos dar órdenes a pedir y decirle hagan esto otro. Es como impotencia. No puede ser posible que pasen 14 años y que una persona siga desaparecida. Tienen que ponerse las pilas. Para nosotros como Fiscalía Occidente es sumamente importante que si alguien tiene algún antecedente de aquellos años, de lo que ocurrió con ella, nos lo haga saber. Intentamos hablar con el matrimonio que acogió a Karina en su casa en la comuna de Maipú para obtener más detalles de la última vez que la vieron, pero tampoco tuvimos respuesta. Yo creo que a mi hermana le hicieron algo malo, le hicieron daño. No creo que ella esté viva y, como digo, creo que la persona que le hizo algo o las personas que hicieron algo están haciendo su vida normal y eso me indigna demasiado. Que hagan su vida como si nada. No tengo pruebas ni nada, pero con las cosas que ella contaba, con lo que pasó del diario de vida, yo creo que algo pasó ahí, pasó algo mal. Yo siento que Karina no se suicidó, Karina no se fue a otra parte, Karina no se dedicó a trabajar a otras cosas como muchas veces escuchamos. A Karina le hicieron un daño. El signo invariable de estas pesquisas en relación a personas desaparecidas es que su búsqueda, luego de la euforia de los primeros días, pasa a una etapa de inexplicable letargo y culmina con un lamentable episodio de total y absoluta indolencia. En el frontis de la Facultad de Medicina, que es de Ciencias Médicas, a la entrada de la sala hay un memorial dedicado a Karina Paredes. Fue inaugurado de forma muy solemne, muy bonita. Yo estuve presente en esa ceremonia. Mi esperanza es que no se olvide de mi hermana, que no se olvide su caso y que obviamente si alguien sabe algo, si alguien escuchó algo, que lo diga, que ahora, no sé, las cosas se pueden hacer anónimas si es que tiene miedo. El pensar que nunca más vas a ver a esa persona y más aún no saber qué pasó con ella, eso es lo más doloroso que puede haber. El hecho de que esté inconcluso, el hecho de que desaparezca una persona en este país y tú no sabes qué diablos pasó con ella, yo creo que eso es lo que más me mueve y me motiva a que esta investigación siga abierta. Esa es mi esperanza, que se sepa la verdad, porque son muchos años sin saber qué pasó, imaginándonos, teniendo culpables en nuestra mente, queriendo investigar más, sin poder hacerlo.
es difícil no acordarse de ella. Es una persona bien especial. Entonces de repente voy a la casa de mis papás y voy en el camino y me acuerdo porque pasábamos por ahí. O las veces que iba a la universidad, hace tiempo que no voy, cuando voy para allá me acuerdo mucho de ella. Es difícil no acordarse de una persona como ella y de no extrañarla. Qué injusto. ¿Y qué extraño de ella? Su sonrisa, su sentido del humor. La amamos, la extraño y me gustaría haberla visto como colega, como matrona, porque ese era su sueño. Después de 14 años sin noticias relevantes en torno al caso, a los ojos de quienes quisieron realmente a Karina Paredes, nunca existirán razones poderosas para bajar los brazos. Simplemente porque ella no merece como castigo el olvido infinito. Si usted tiene algún antecedente que pueda servir en el caso de Karina Paredes Pacheco, escríbanos al WhatsApp +569 395 16928. Conmovedor realmente, 15 años buscando, Carlos. La verdad que un caso además tremendamente enigmático. ¿Qué cabos hay que atar a tu juicio, Carlos, acá? Mira, primero decir que me conmueve mucho el relato de la hermana. Claro que sí. Habla de que efectivamente, a pesar de lo estricto que pudo haber sido su madre y probablemente su padre también, aquí hay un cariño muy genuino de parte de ella, porque logra emocionarse y traspasar el dolor que significa a lo que yo llamo los casos olvidados. Y que ellas, las compañeras, digo, Maureen y Francisca, hoy día profesionales, logran tener un recuerdo de ella tan cabal como para decir que se acuerdan de su sonrisa, para decir que fue una persona especial en sus vidas y para decir lo más importante que dije al principio, que los sueños se destruyeron. Entonces hay una cantidad enorme de hechos a consignar, creo yo, en estos casos. Primero, luchar para que no se olviden estos casos. Hemos tenido ejemplos de muchos que, a pesar de los años, se han encontrado pistas y ese duelo termina. En el caso de Karina Paredes, que es una mujer que vivió una larga secuela de hechos no tan gratos en su vida, que la fueron golpeando y probablemente por la sensibilidad que ella tenía, lo fue tomando de una manera muy especial que la hizo muy estoica frente a las posibilidades de romper su sueño. Imagínate tú que para no romper su sueño, ella tiene que demandar a sus propios padres. Es difícil esa figura, entenderla, pero es precisamente por eso, porque a veces están tan arraigados los sueños y entienden, sobre todo ella, que es una hija que sintió el golpe de dejar a su abuela en un principio, tempranamente, duro golpe, sin duda, 5 años tenía. ¿Cómo puede entenderlo? Luego vivir con una madre y un padre que tratan de enmendar todo el camino con ella y que tienen 3 hijos más, ¿no? Como María José, la hermana, por ejemplo, que son muy unidos, las quieren y ella se siente entonces también parte de esa familia porque no lo entendía de otra manera. Pero hay un instante en que alguien le dice, él no es tu padre, tú eres adoptada. Otro golpe terrible. Y es ahí donde la única posibilidad de salir adelante son cumplir sus sueños. Y los sueños, yo siempre digo, no hay que traicionarlos. Yo creo que ella toma esa elección y viaja a Santiago por este destete, por esta necesidad de querer demostrar que es capaz. Y mira, las compañeras dan fe de que ella era una gran alumna. Hoy día hay un memorándum con su nombre, no por cualquier cosa. Y esta mujer, como muchas que hoy día están haciendo exactamente lo mismo, dejan todo de lado por cumplir sus sueños. Y mira cómo termina. Y se diluye cada vez más la posibilidad de llegar a una verdad, o aquí hay personas que
todavía pueden tener información o todavía guardan algún secreto que quizás pudiese aclarar el destino de Karina, Carlos? Mira, yo siento que cada vez que alguien desaparece de su entorno hay que preocuparse, porque lo vamos a reiterar siempre, porque debe ser una máxima. Hay que buscar rápidamente a las personas desaparecidas, ojalá dentro de los primeros días. Y después, en forma exponencial, se va complicando la situación. Y en casos como estos, tremendamente difícil ya pensar en que ella podría estar viva en algún lugar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se va complicando, generalmente los nuevos fiscales, los nuevos abogados, registran los documentos y se encuentran con más de un presospechoso que no fue tomado en cuenta en la ocasión. Eso pasa a menudo. Y en este caso, se fue a la casa donde ella tenía la pensión, se hablaron, digamos, con este matrimonio. Sin embargo, no se hizo una pericia importante en ese momento porque no existían, entiendo, el tecnicismo para poder hurgar fácilmente el lugar, sino que se hizo una visión ocular, o sea, un testimonio ocular del terreno y no se presionó a lo mejor en la debida forma a estos posibles sospechosos y también podría haberse herido la tierra para escarbar y esos procedimientos no se hicieron. Hoy día a lo mejor se pueden hacer, pero es tarde. Cualquier persona, si es que ellos tuvieran mucho que ver en este caso, habrían desarmado ese sitio del suceso y lo habrían convertido en un jardín, y con los años es muy difícil entonces poder registrar huellas, sangre, en fin, comprenderán lo difícil. O sea, hoy día es tirarse al vacío. Pero lo hemos dicho también, y no es un decir fácil, no hay que perder esta esperanza, porque siempre debe haber un tipo de justicia. Creo yo que hay una pequeña hebra que uno va tomando y puede dar con el paradero de estas jóvenes que de verdad conmueven al mundo y nos dicen no solo lo frágiles que somos, sino nosotros no debemos olvidar que un pequeño esfuerzo de parte nuestra puede ayudar a que estas cientos de hombres y mujeres desaparecidos en este país puedan regresar de cualquier modo digo, ante los suyos. Carlos, ¿sí? pero por tu experiencia, porque a Karina no se la tragó la tierra, digamos, no se fumó. Por tu experiencia, uno siente que poquita cosa se hizo en los momentos claves que tenía que haber sido una investigación quizás más acuciosa. Uno se encuentra nuevamente con... No quiero hoy día en particular, además viernes, ser tan duro, pero uno encuentra que faltó un poquito de corazón en la investigación, de ponerle un poco más de garra, de atención. Porque mira lo que nos cuenta, una revisión ocular, o sea... Chuta. Mira, tú das en el clavo en ese sentido. Yo siempre temo denostar a la policía, denostar los procedimientos, porque yo sé que hay esfuerzos claros. La policía en este caso está retrasada, en otros casos ha podido salir adelante. Pero basta que una persona... A ver, no somos tan incautos para pensar que ella desapareció o fue abducida por un ovni, ¿no? A ella le tiene que haber pasado algo. Y una persona que está yendo todos los días a un mismo lugar, que está estudiando y que vive siempre en el mismo lugar y que tiene la relación prácticamente con no más de 5 o 6 personas, creo que, como bien tú dices, hubo mucho de desdén, de desidia, ¿no? De abulia incluso, para tomar este caso con la fuerza que a lo mejor lo amerita. Yo te digo, luego de ver el testimonio de la hermana y el testimonio de las compañeras, porque
para que nosotros podamos cooperar tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Las compañeras ya trabajando seguramente en hospitales, las hemos visto, con sus delantales convertidas en profesionales, que eventualmente van a la universidad. Nos encontramos que la hermana piensa ella ya estaría recibida, ella ya sería una profesional, ella estaría gozando de sus sueños. Pero ella no desapareció porque sí, ella está en un lugar y probablemente si le hicieron algo bastaría rajuñar un poco ese pasado y probablemente nos encontremos con su esencia, ¿no? Eso es la verdad. Eso es lo que debiera hacerse. Y gracias a los casos que ustedes han expuesto. ¿No? Es que no queremos concluir el tema, porque hay que analizar todos estos cabos sueltos que hay. Así que vamos a hacer una breve pausa y continuamos contigo de inmediato. Al final de esto tenemos unos segunditos para darle un cierre a este caso. Tienes la palabra. Mira, yo creo que para dejar tranquilo un poco a los seres queridos, a los familiares directos de esta historia de Karina, caben muchas cosas que hacer. Yo propondría que la policía pudiera averiguar quién tuvo en sus manos por última vez su diario de vida, y aunque las hojas que faltan seguramente no están, se las llevó el viento, si esa persona o quien haya sido que sacó esas hojas asegura que estuvieron en su poder, es porque esas hojas, o más bien pienso que en esas hojas está la búsqueda de la verdad. Gracias, Carlos. Un abrazo gigante. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao. Y de En Búsqueda de la Verdad nos vamos.